Muy buenas a todos, chavales, estamos aquí en un nuevo vídeo, ¿vale? Sé que os dije que iba a subir un tipo de vídeo nuevo. No es esto lo que tenía pensado, ¿vale? Aunque también es especial, no es para rookies, no es equipo histórico. También es un nuevo tipo de vídeo, pero no es lo que tenía pensado, ¿vale? Lo que tengo pensado lo estoy preparando ya. Una vez que lo veáis, veréis por qué he tardado varios días, ¿no? A lo mejor es una tontería, pero me ha hecho gracia esta idea que se me ha ocurrido. Así que lo veréis tranquilos, ¿vale? NBA para rookies también volverá esta semana, pero es que he tenido una semana complicada. Esta semana, ¿vale? Voy a intentar ya otra vez, por lo menos, yo que sé, 2-3 a la semana así subir, ¿vale? El tema, que para este vídeo se me ha ocurrido, como estáis viendo en el título, mis 15 jugadores favoritos de la conferencia este. ¿Y qué quiere decir esto? Bueno, voy a decir un jugador por equipo, el jugador que más me gusta, ¿vale? No tiene por qué tener motivos deportivos, o puede que sí, según el caso, pero puede haber uno que diga, pues este me gusta porque es un máquina y este me gusta porque está todo loco, ¿vale? O sea, no hay ningún tipo de criterio aquí, son mis jugadores favoritos, no mejores, es decir, que yo diga que para mí el jugador que más me gusta de X equipo es tal, no quiere decir que sea el mejor jugador de ese equipo, ni mucho menos, no, que es por X o por Y que más me gusta. Dicho esto, vamos a empezar ya porque nos vamos a enrollar, se va a hacer eterno y no quiero. Empezamos en orden alfabético, conferencia este, Philadelphia 76ers, ¿vale? Orden alfabético porque es un 76, que es un número y es el primero, ¿vale? En fin, Philadelphia 76ers. Y aquí lo tengo bastante claro, me quedo con Joel Embiid, no por dos principales motivos. El primero, que me ha parecido espectacular este año, no esperaba esa calidad de su parte, y menos después de haber estado 2 años entero lesionado. Lo dicho, y aparte de eso, por supuesto, que es una risa de hombre, tío. Tú le ves y es, pues eso, un jugador de los que alegran la NBA, ¿no? Que aunque, yo que sé, tío, que es un máquina como en su momento era Shaq y tal, que era gente que ya no solo deportivamente, sino hasta deportivamente te hacía disfrutar de la NBA desde otro punto de vista, y por eso me quedo con Joel Embiid como mi jugador favorito de Philadelphia 76ers. Milwaukee Bucks, y aquí creo que está clarísimo, creo que para todos vosotros va a ser lo mismo, ¿vale? Y es Giannis Antetokounmpo, el jugador con el que me quedo, ¿no? Qué decir de él, un jugador que desde mi punto de vista está llamado a dominar la liga. Creo que va a ser MVP, creo que va a ser jugador defensivo, creo que será Hall of Fame. Tengo muchísimas esperanzas puestas en este jugador y creo que no soy el único, ¿vale? Así que Giannis Antetokounmpo es mi jugador favorito de Milwaukee Bucks. Chicago Bulls, ¿no? Y aquí también tenía dudas de a quién coger porque no había ninguno que me gustase especialmente, ¿no? Sabía de Jimmy Butler, que me gustaba mucho. Entonces tenía ahí mis dudas, incluso si hubiera estado Mirotic, porque Mirotic sí que creo que no ha jugado un buen año, pero es un jugador, bueno, que tengo bastante cariño desde su etapa en el Madrid, ¿no? Entonces, pues bueno, pero no está Mirotic, no está Jimmy Butler, y entonces, ¿con quién me quedo? Pues bueno, me quedo por supuesto con Dwayne Wade, ¿no? No precisamente por lo que haya hecho en Chicago, sino más bien por lo que hizo en Miami, ¿no? Por aquellas finales contra los Mavs, a mí la verdad es que me dejaron marcado. Un jugador que me encanta, ¿no? Creo que es uno de los mejores escoltas de toda la historia. Como acabamos de decir de Dwayne Wade, me quedo con él como mi jugador favorito de Chicago Bulls. Cleveland Cavaliers, y este sí que no me ha costado nada, ni un segundo decidirme, he dicho Cleveland y ya lo tenía. ¿Qué tú estás pensando? LeBron James, por supuesto. Pues no, tío, mi jugador favorito de Cleveland Cavaliers es, por supuesto, J.R. Smith. ¿Y qué vamos a decir de JR, tío? Si es un jugador apasionante, es lo que hablábamos antes con Joel Embiid, un jugador que te hace disfrutar tanto dentro de la pista como fuera, ¿no? Es una risa, o sea, sus fotos aquí, su cartel de J.R. Smith for President. No sé, tío, locuras de estas que le dan a JR. Es un máquina y por eso es mi jugador favorito, ¿no? Un jugador que me hace disfrutar lo que he dicho, tanto fuera de la pista con su forma de ser, que es una mofa de hombre, como dentro de la pista, que también es un jugador que me gusta mucho, ¿no? Que como tenga el día enchufado, el cabrón te gana el solo el partido si quiere, ¿no? Es capaz de meterte 6 triples seguidos y es capaz de fallarte 10 seguidos. O sea, es un jugador, pues bueno, de esos jugadores, lo sabemos, ¿no? Me quedo con J.R. Smith. Siguiente equipo, Boston Celtics. ¿Y a quién me quedo de los Celtics? Pues bueno, aquí la verdad que sí que tenía bastantes dudas, ¿no? Hay varios jugadores a los que tengo muchísimo cariño, ¿no? Por ejemplo, Marcus Morris, por ejemplo, Isaiah Thomas, Gordon Hayward, ya desde su época en Utah me gustó bastante, sobre todo estas 2 últimas temporadas. Pero me voy a quedar con otro, me voy a quedar con Marcus Smart. ¿Y qué decir de este jugador? No es un jugador que este último año principalmente me ha enamorado. O sea, creo que es un tío que puede ser uno de los mejores defensores de la década si se lo propone, ¿no? Creo que además este año le vamos a ver dar un salto de calidad tras la salida de Avery Bradley. Y es un jugador al que tengo mucho cariño, ¿no? Me parece un currante, un jugador que, pues eso, que daría todo por su equipo, ¿no? Un Shane Battier, un Tony Allen, ¿no? Un jugador de ese estilo que va a hacer lo que pueda por los suyos, tío. Draymond Green también es muy así, es otro jugador. Pues lo he dicho, ¿no? Que esa gente, ese tipo de jugador es un jugador que me encanta, ¿no? Porque creo que es gente que siente el baloncesto de verdad. Siguiente equipo, Atlanta Hawks. Aquí también tenía bastantes problemas para decidirme por uno, y no precisamente porque hubiera muchos que me gustasen.
¿vale? Sino porque en Atlanta Hawks la verdad es que no había ningún jugador que dijese, joder, es que me encanta, tío. Se había ido Paul Millsap, porque es un jugador que me gusta mucho. Se había ido Jeff Teague, bueno, Jeff Teague ya se fue hace un par de años. Se había ido Kyle Korver en la temporada pasada, también otro jugador que me gusta bastante, ¿no? Y entonces decía, ¿quién coño cojo, tío? Es que no sé a quién decir de Atlanta Hawks. Entonces me he acordado de John Collins, tío. John Collins es un jugador que me gusta bastante. No es el jugador drafteado en primera ronda de este año. Y es un jugador que puede llegar bastante lejos en la NBA, ¿no? Parece que ha demostrado bastantes, pues eso, bastantes papeletas, ¿no? Ha presentado galones en la Summer League, aunque bueno, en la Summer League sabemos que... pero bueno, ha hecho una buena Summer League, es un jugador que tiene muy emocionado a toda la afición de Atlanta. Y bueno, a falta de uno mejor, me quedo con él como el jugador que más me gusta, un jugador que tiene muchas papeletas para gustarme, mejor dicho. Siguiente equipo, Miami Heat. Tampoco ha habido duda en este, Goran Dragic, ¿no? Jugador al que tengo muchísimo cariño desde su etapa en Phoenix Suns, ¿no? Jugador que ganó, creo que fue el premio al jugador más mejorado hace, bueno, uno de sus últimos años en Phoenix, ¿no? A partir de esa temporada fue un jugador que me encantó, ¿no? Antes de que llegase Devin Booker, era mi jugador favorito del equipo. Y bueno, la verdad es que me jodió bastante, ¿no? Su salida. Lo sufrí mucho porque, como digo, era mi jugador favorito en aquel entonces. Y lo pasé mal cuando vi que salía traspasado a Miami Heat, ¿no? Y encima para... Bueno, en un primer momento el traspaso, creo que fue el que llegó a cambio Brandon Knight también, ¿no? En un traspaso a 3 bandas con Milwaukee. Pero luego visto lo visto, claro, Goran Dragic, Brandon Knight. En fin, Goran Dragic siempre será un jugador al que tendré un tremendo cariño. Nos toca Charlotte Hornets, ¿no? Y Charlotte Hornets, os vais a sorprender con lo que voy a decir, y es que mi jugador favorito de Charlotte es Dwight Howard. Y tú pensarás, tío, pero ¿cómo te puede gustar Dwight Howard si es un paquete, no? Lleva unos años ya que da pena verle. Entre comillas, no, tampoco es que sea tan malo. Pero sí es cierto que ha bajado muchísimo su nivel, ¿no? Pero es un jugador al que tengo muchísimo cariño y os voy a explicar por qué. Y es porque fue el jugador del que me compré mi primera camiseta de la NBA, fue la suya en Orlando. Aquí la tenéis. Fue la primera camiseta que me compré yo de la NBA, ¿no? Yo la verdad es que cuando seguía la NBA al principio yo ni siquiera sabía que en España se podían comprar, hasta que un día las vi ahí y dije, coño, tío, camisetas de la NBA, tal. Y me la pillé, la de Howard, pues me gustaba mucho en aquel momento en Orlando, era una pasada de jugador. Y entonces fue la primera camiseta de NBA que tuve, entonces indudablemente es un jugador al que siempre tendré un cariño especial, ¿no? A Dwight Howard. Y además que en Orlando me molaba un montón, ¿no? Una lástima que ya después de salir de Orlando, pues bueno. Pero bueno, siguiente... New York Knicks, ¿no? Otro equipo en el que he tenido muchísimos problemas para elegir, muchísimos jugadores que me gustan, ¿no? Por un lado tenemos a Carmelo Anthony, ¿no? Que decir, este jugador a mí me flipó, sobre todo cuando llegó a la liga, ¿no? Incluso yo decía que estaba ahí con LeBron. Y yo creo que Melo fue un jugador que desde el primer momento me impactó, ¿no? Para empezar lo digo, mi jugador favorito del draft de 2003, ¿no? Aquel draft fantástico. Y a mí, como digo personalmente, cuando empezó en la NBA, sobre todo el año ese con Wade, con LeBron, con Melo, a mí Melo fue el jugador que más me gustó con diferencia, ¿no? Cuando estaba en los Nuggets y tal. Pero luego también no es el único jugador que me gusta de este equipo, ¿no? Tenemos también a Kristaps Porzingis, por ejemplo, un jugador que, como hablábamos antes con Giannis Antetokounmpo, creo que puede llegar hasta donde él quiera dentro de la NBA, puede alcanzar la gloria si quiere, tiene muchas cualidades. Y es un jugador también, por eso, que me gusta mucho. Y por último tenemos a Willy Hernán Gómez, ¿no? El futuro del baloncesto español, jugador también que me ha encantado, pensaba que le iba a costar mucho más la llegada a la NBA y nada más lejos de la realidad, ha hecho un temporadón, acaba en el mejor quinteto rookie. Pues lo dicho, ¿no? Creo que Willy Hernán Gómez es una máquina. Dicho esto, de los tres que he dicho, ¿con cuál me quedo? Pues la verdad es que no lo sé. Yo creo que Porzingis es un poco más abajo. Melo, Willy... Me quedo con Melo. Me quedo con Melo. Siguiente, Orlando Magic. Y otro equipo en el que me ha costado muchísimo decidir. Y no precisamente porque hubiera mucha gente que me gustase. Todo lo contrario, no me gustaba ningún jugador. Hasta que me he acordado que Jonathan Simmons había firmado por Orlando, ¿no? ¿Y qué decir de Jonathan Simmons? Muchos conoceréis su historia, espero, se hizo, pues eso, muy conocida. ¿Y qué vamos a decir de él? Si no la conocéis, ¿vale? Jonathan Simmons no fue seleccionado en el draft, ¿vale? No tenía esperanza, incluso ha reconocido que en aquel entonces se planteó dejar el baloncesto profesional porque pensaba que no iba a dar para más, se fue a una liga aquí medio amateur, medio profesional. Y nada, hasta que le llegó la oportunidad de presentarse unas pruebas de la Liga de Desarrollo, ¿vale? De los Austin, Texas, creo que se llama, ¿no? El que es el filial de San Antonio. Y hubo unas pruebas para presentarse, ¿no? Y el tema es que había que pagar pasta para poder presentarte esa prueba. Y Jonathan Simmons estaba por eso, estaba jodidísimo de pasta. Tuvo que pedir el dinero, tal. Al final, pues eso, consiguió el dinero de un lado u otro. Pagó las pruebas. Y el resto es historia, ¿no? Encantó en Austin. Luego Greg Popovich le gustó, le subió al equipo. Y ahora acaba de firmar un contrato de más de 13 millones con Orlando Magic. O sea, una pasada su historia. Jugador, pues bueno, que solo por su historia personal me encanta.
Siguiente, Brooklyn Nets. ¿Con quién me quedo de los Brooklyn Nets? Pues bueno, con Sean Kilpatrick, ¿no? Un jugador, simplemente, pues os lo explico, ¿no? Hace un par de años, ¿no? Llegó a Brooklyn con un contrato de 10 días. Brooklyn estaba en un momento lamentable, no jugaban a nada, tampoco tenían draft. O sea, es que estaban en un punto en el que no sabías qué iban a hacer, el equipo daba bastante penilla. Y apareció Sean Kilpatrick, tío, con un contrato de 10 días y fue increíble. A mí me sorprendió muchísimo, empezó a jugar bien, se convirtió en el jugador más importante del equipo y este año lo ha seguido siendo, ¿no? Entonces creo que es un jugador que, pues bueno, ha demostrado todo llegando desde muy abajo con un contrato de 10 días. Creo que ya tuvo un contrato de 10 días con Minnesota en su momento. Y es un jugador que es muy bueno, ¿no? Un grandísimo sexto hombre principalmente y es un jugador al que tengo también mucho cariño y por eso es mi jugador favorito de los Nets. Indiana Pacers, vale, y aquí vamos a coger a uno que ya no está en el equipo, pero es que yo le metí aquí o no podía meterle porque hablamos de Monta Ellis, ¿no? Monta Ellis es un jugador de los que más me ha flipado en estos últimos años, ¿no? Yo diría uno de mis jugadores favoritos de la última década, sin duda alguna, Monta Ellis, y una pena, ¿no? Sobre todo después de su temporada en los Mavs, ¿no? Sobre todo en Golden State, en Milwaukee y en Dallas, fue un jugador que me encantó. Luego ya después de salir de los Mavs, como digo, su carrera, pues bueno, hasta el punto de acabar cortado este año, o sea, es que eso lo dice todo y está ahora mismo sin equipo. Entonces, pues bueno, como en Indiana Pacers ha ido Paul George, tampoco hay ningún jugador, aparte de Miles Turner, quizás, que diga, joder, es que me encanta, tal. Entonces, pues bueno, pues meto aquí a Monta Ellis porque pues es mi vídeo. Detroit Pistons, ¿con quién nos quedamos en los Pistons? Pues bueno, dudo entre dos jugadores, ¿vale? Que son Avery Bradley, un jugador que me encantaba ya en su etapa en Boston. Y es un jugador que digo que me flipa, ¿no? Uno de esos, por lo que hablábamos antes, igual que Marcus Smart, ¿no? Es un jugador muy de su perfil, un currante que lo da todo para defender. Es un jugador que me gusta muchísimo, ¿no? Y entonces, pues bueno, creo que en Detroit, dentro de lo que hay, ¿no? Andre Drummond no me gusta especialmente, Reggie Jackson, John Luer, Stanley Johnson, ¿sabes? No hay muchos jugadores, por eso me quedo, por un lado, con Avery Bradley. Segundo, Tobias Harris, también otro jugador que me ha encantado estos últimos años, ¿no? Creo que es un jugador súper infravalorado, visto lo que hace, ¿no? Porque es un jugador importantísimo dentro de Detroit, importantísimo, pues eso, para todo el equipo, ¿no? Para el funcionamiento, y creo que es una máquina que no está todo lo reconocida que debería. Entonces mi duda está entre Avery Bradley y Tobias Harris. Pues bueno, me voy a quedar con Tobias Harris, ¿vale? Pero porque como Avery Bradley acaba de llegar, pues bueno, para decir alguno con un poco más de antigüedad, aunque sean 2-3 años. Toronto Raptors. ¿Quién es mi jugador favorito de los Raptors? Pues bueno, me voy a quedar con DeMar DeRozan. No es un jugador que, pese a las carencias que tiene, que no son pocas, me encanta, ¿no? Es un jugador que me ha impactado muchísimo. Los Raptors, la verdad es que es un equipo al que tengo muchísimo cariño y creo que DeMar DeRozan se queda muy merecidamente este puesto, ¿no? Principalmente por lo que digo, me encanta, como he dicho, que tiene carencias, el triple, organización de juego, aunque sorprendentemente han dicho que este año va a jugar más de base, pero no yo no le veo de base, pero eso dice, ¿no? Le falta tiro de media, más que de media, de larga distancia, no es un gran triplista y tiene muchas carencias, pero a mí es un jugador que personalmente me encanta, creo que es el verdadero líder de los Raptors por encima de Kyle Lowry y a mí es un jugador, como digo, que no hace falta dar más explicaciones, no es un jugador que me encanta jugar con él, siempre en el 2 que me lo intento fichar, ¿no? Y eso, es un jugador al que tengo mucho cariño. Último equipo de la conferencia este, Washington Wizards. Pues de los Wizards me voy a quedar con John Wall sin duda alguna. ¿Por qué? Pues por lo mismo que hablaba de DeMar DeRozan, de Monta Ellis, ¿no? Un jugador de los que más me ha impactado en la última década, diría que actualmente es mi base favorito por encima de Stephen Curry, de Russell Westbrook, de Harden, que lo considerar base, de Chris Paul. No digo que sea mejor que esos, digo que es mi base favorito, que a mí más me gusta, ¿no? Creo que es completísimo, creo que lo tiene todo, sabe organizar, sabe defender, sabe atacar el aro, ha mejorado brutalmente su tiro, ¿no? Que era su principal carencia. Creo que es de los bases más completos de la liga y a mí personalmente es un jugador que me encanta. Como digo, ahora mismo creo que junto a Devin Booker y Giannis Antetokounmpo quizás, creo que ahora mismo sería mi top 3 favorito. Tendría que pensarlo, mirar un poco todo, pero yo creo que sí. Pero bueno, el tema, estamos hablando de John Wall y lo dicho, para mí es un base espectacular, uno de los bases más completos de la liga y me quedo con él como mi jugador favorito de los Wizards. Así que aquí tenéis mis 15 jugadores favoritos de la conferencia este. Ahora quiero, ¿vale? Dos cosas. La primera, que vosotros vayáis a los comentarios, ¿vale? Y hagáis lo mismo, me pongáis Filadelfia, tal jugador. Joder, el orden, macho. Milwaukee, tal jugador. Chicago, tal jugador. Cleveland, tal jugador, ¿vale? Me lo hagáis así, si queréis entre paréntesis ponerme una pequeña explicación, me encantaría leer vuestras opiniones, sinceramente. Segundo lugar, si queréis que hablemos de mis 15 jugadores favoritos de la conferencia oeste, también podemos hacerlo. Darle un like, hacedme en los comentarios también. Así que lo dicho, este es el vídeo que os subo hoy. Como digo, la semana que viene espero subir por lo menos 3, ¿vale? El que estoy preparando
un NBA para rookies y si esto os gusta otro de esto y es la idea. Pero así nos despedimos, ¿vale? Lo dicho, muchas gracias por estar aquí un día más, perdón por la inactividad de esta semana y aquí nos despedimos, lo dicho, gracias por estar y nos vemos en el próximo. Chao.